Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, una vez más estamos aquí en este programa Verdad y Vida. Así que queremos ponernos en las manos del Señor para que en esta mañana podamos tener palabras de vida eterna. Así que, Señor Jesús, esta mañana te damos las gracias. Gracias porque podemos acudir a ti. Gracias porque tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Nos limpia de toda mala conciencia. Señor, límpianos con tu sangre en esta mañana. Esta mañana queremos recibir más de ti. Tú eres nuestra fuente de vida. Tú eres aún el aire que respiramos. Tú eres aún la realidad de nuestra verdadera comida. Señor, aliméntanos tú en esta mañana. En esta mañana también queremos decirte y darte las gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has logrado, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor Jesús, en esta mañana estamos muy agradecidos a ti. Por eso, Señor, sigue tú hablándonos en esta mañana. Pero también queremos ser aquellos que te satisfacen a ti. Queremos ser obedientes a ti, Señor. Por eso queremos escucharte. ¿Qué es lo que tú tienes para nosotros en esta mañana? Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, terminamos la semana pasada 3 mensajes con el bosquejo número 6 y esta mañana entramos al bosquejo número 7. Este bosquejo es algo maravilloso, tremendo. Pero antes de comenzar con el bosquejo 7, quisiera daros por lo menos los títulos de los 6 mensajes, los 6 bosquejos que hemos dado anteriormente. El tema general de todos estos 8 bosquejos que esta serie se llama Tomar a Cristo como nuestra persona, vivirlo en y para la vida de la Iglesia. Nosotros necesitamos tomar a Cristo como nuestra persona. Y el punto número 1, el mensaje 1 de esta serie, se titulaba Experimentar la obra central de Dios. Y tomar a Cristo como nuestra persona en y para la vida de la Iglesia. Experimentar a Cristo como nuestra persona. Y el mensaje era experimentar la obra central de Dios. ¿Cuál era la obra central de Dios que estuvimos compartiendo? Que Dios quiere hacer su hogar en nuestros corazones. Dios quiere forjarse en sus criaturas. Dios quiere forjarse al hombre que creó a su imagen conforme a su semejanza. Esa es la experiencia que nosotros tenemos que tener, el deseo central de Dios. Señor Jesús, y ese es maravilloso el que podamos nosotros ser esos recipientes para recibir a Cristo. Y una vez que el Señor hace su hogar en nuestros corazones, el mensaje 2 se titula El llegar a ser columna de Dios y edificadores de columna. Todo esto para la vida de la Iglesia. Es decir, Dios quiere hacer su hogar en nuestros corazones porque quiere hacernos columna en el templo de su Dios y quiere hacernos edificadores de columna. ¿Cómo? El mensaje 3 dice, al vivir a Cristo, al andar conforme al Espíritu, para la vida del cuerpo. Nosotros necesitamos ser esas columnas viviendo y andando y experimentando a Cristo en nuestra experiencia. ¿Cómo? El mensaje 4 decía que necesitamos tener el corazón y el espíritu de uno que sirve al Señor, de uno que ama desesperadamente al Señor y obra para la edificación del cuerpo. Y el mensaje 5 era conocer el significado de amar al Señor. ¿Cómo? Amando al Señor en incorrupción. Necesitamos conocer el significado de amar al Señor. Y el mensaje de esta semana pasada que hemos estado teniendo, el mensaje 6, era el ministerio apostólico en cooperación con el ministerio celestial de Cristo. Es decir, necesitamos ser aquellos que cooperamos con el ministerio celestial de Cristo. Hoy, nosotros, aquellos que cooperamos con el Señor aquí en la tierra, siendo uno con Él.
Y entramos en el mensaje número 7 y fíjate que titulé un poquito largo, pero muy animante y muy rico. El mensaje 7 dice así: ser completamente reconciliado con Dios. Nosotros necesitamos ser completamente reconciliados con Dios para llevar a cabo todo lo que hemos estado compartiendo en este momento atrás. Y que nuestro corazón sea ensanchado, ¿para qué? Dice, para representar a Dios correctamente en el propósito y el plan que Dios tiene en su corazón. Qué maravilloso de que necesitamos ser reconciliados con Dios, restaurados por completo con Dios. Entonces voy a leer unos versículos muy animantes que nos escribe el apóstol Pablo en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:18 dice así: mas todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿No es esto maravilloso? Sí, hermano y hermana, Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación porque Dios te ha reconciliado con Él. Y por medio de esa reconciliación, Él quiere que ahora nosotros tengamos ese ministerio para reconciliar a otro con Dios. 2 de Corintios 5:19 dice, a saber, que Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándole a los hombres sus delitos, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. La palabra, es decir, Cristo mismo como la palabra, Él es el reconciliador. Él es el que reconcilia hoy porque Él nos reconcilió. El 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, exhortándoos, dice, exhortándoos Dios por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, decía el apóstol Pablo. Estos versículos los vamos a leer mucho en estos puntos que vamos a tocar ahora después. El 2 Corintios 6:11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. 6:12 dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro interior. 13 dice, pues, recíprocamente en pago como a hijo os hablo, ensanchaos también vosotros. 18 dice, porque aunque me glorie, dice, aunque me glorie en cierto modo, más abundantemente de la autoridad el cual el Señor me dio para edificaros, no para derribaros, no me avergüenzo, dice, y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestra alma, porque amando más, ¿seré yo amado menos? Porque ciertamente fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios, pues en verdad nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. 2 de Corintios 13:10 dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificar y no para derribar. Así que qué maravillosos estos versículos de los cuales vamos a estar tratando con ellos para que realmente el Señor nos pueda seguir hablando en cuanto a la necesidad de ser completamente reconciliado con Dios. Así que comenzamos con el punto romano número 1 que dice así: a fin de que nosotros podamos representar a Dios en su propósito, en su plan, nosotros, queridos hermanos y hermanas, necesitamos ser completamente reconciliados con Dios.
completamente. Es que eso es lo que Dios desea. Dios desea que nosotros seamos su expresión aquí en la tierra y seamos aquellos que estamos completamente reconciliados con Él. Y nos da el versículo de 2 de Corintios 5:20 que dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, exhortando a Dios por medio de nosotros. Es decir, que Dios nos está exhortando por medio de los hermanos, de estas personas que están siendo reconciliados. Nosotros que estamos reconciliándonos con Dios, Dios quiere hablar y consolar y reconciliar a otro por medio de nosotros, porque dice que somos embajadores en cadena. Dice os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Maravilloso, necesitamos ponernos delante del Señor en esta mañana. Señor, quiero ser uno contigo. Tú tienes un deseo en tu corazón, tú tienes una intención. Señor, que tu intención, que tu deseo sea mi deseo. Oh, quiero consagrarme una vez más en esta mañana, Señor, todo lo pasado. Oh, olvido todo lo que queda atrás. Quiero extenderme a lo que tú me estás mostrando. Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Señor Jesús. La letra A dice el punto romano 1, dice, el ministerio de la reconciliación tiene como fin, escucha, traernos de regreso a Dios de una forma plena, plena, cabal, completa y entera. Señor Jesús, te leo otra vez el punto este es el punto muy rico, la letra A. Dice, el ministerio de la reconciliación tiene como fin traernos de regreso a Dios de una forma plena, cabal, completa y entera. Señor Jesús, logra tú esto en cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de tus hijos, donde se encuentre, donde estén. Señor, reconcílianos por completo contigo. 2 de Corintios 5:18, más todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a ti y a mí el ministerio de la reconciliación. Perdona que repita mucho todo esto, pero necesitamos, como decía el apóstol Pablo, no me canso de repetiros las mismas cosas y para mí es seguro. Yo necesito que se me repita muchas veces estas cosas, para que se me grabe, para que se haga vida en nosotros, para que se quede grabado en nuestras células, en todo nuestro ser. Punto 1 dice aquí, el ministerio de la reconciliación no consiste meramente en traer a los pecadores de regreso a Dios, sino más aún, introducir a los creyentes absolutamente dentro de Dios mismo. Oh, esto es maravilloso. Necesitamos pedirle al Señor espíritu de sabiduría y de revelación para que nosotros podamos pastorear, nutrir, cuidar a los nuevos creyentes. No solo traerlo a Dios, sino introducirlo dentro de Dios mismo. En 2 de Corintios 5:19 dice, a saber, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándole a los hombres sus delitos, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Así que, hermanos y hermanas, somos embajadores en el nombre de Cristo. Señor Jesús dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Maravilloso, Señor Jesús. Dice, hasta que seamos enteramente uno con el Señor, estando en Él y permitiendo de que Él esté en nosotros, porque nosotros podemos estar en Él, pero permitimos de que Dios esté en nosotros, entre nuestros pensamientos, entre nuestros sentimientos, entre nuestra voluntad. Tenemos que decir, Señor, yo no estoy para mi propio deseo, yo no estoy para mis propios intereses, yo no estoy, Señor, para mi propia voluntad. Señor, yo quiero ser uno contigo íntegramente, cabal, puro. Señor Jesús, esto no está en mí, pero yo quiero que tú lo pongas en mí. Oh, Señor Jesús, nosotros tenemos que permitir
que Él esté en nosotros de una manera absoluta. Por eso necesitaremos el ministerio de la reconciliación. La letra B dice: se requiere 2 pasos para que nosotros podamos ser completamente reconciliados con Dios. Señor Jesús, otra vez está el versículo 5:19, a saber que Cristo, Dios, estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándole a los hombres los delitos, sino que Él puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Maravilloso. Sin que, queridos hermanos, como dijimos antes, somos embajadores en cadena. Y hoy le rogamos a los hermanos y nos rogamos a nosotros mismos, por favor, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Punto 1 dice, en 2 Corintios 5:19 dice que el mundo es reconciliado con Dios. Pero en el versículo 20, los versículos dice que son reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Dice, es el versículo 20. Es de ser más profundamente reconciliados con Dios. Profundamente, Señor Jesús. Es maravilloso. Señor Jesús, necesitamos invocar su nombre. Señor, sigue tú reconciliando al mundo por medio de mí, Señor. Yo quiero que tú seas, que tú seas ese fluir y que yo pueda ser ese canal que tú necesitas para que realmente pueda fluir en cada uno de tus hijos. Esa debe ser realmente nuestra oración. Señor, quiero ser esos embajadores con mis hermanos en cadena, embajadores de Cristo, Señor Jesús. Bueno, dice el punto 2 también, el primer paso de la reconciliación es reconciliar a los pecadores con Dios, separándolos del pecado. Señor Jesús, separándolos del pecado, dice. La letra A, con este propósito, Cristo murió por nuestros pecados. Por este propósito, Cristo murió por nuestros pecados, para que Dios nos los perdonara. Dios nos perdonó por medio de este Cristo maravilloso. En 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he transmitido lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En Lucas 24:46 dice, y le dijo, así está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito, el 47, y que se proclamase en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es maravilloso, Señor Jesús, que este Cristo vino a morir por nosotros. Primera de Juan, capítulo 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Así que, queridos hermanos y hermanas, nuestros pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Oh, Señor Jesús, gracias porque tú moriste por nosotros y nos reconciliaste contigo mismo. Amén. Dice la letra B. Este es el aspecto objetivo de la muerte de Cristo. En este aspecto, Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados en la cruz, en lugar nuestro, para que Dios lo juzgara. Señor Jesús, el Señor Jesús mismo nos justificó. Él mismo realmente dio su vida por nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿No es esto maravilloso? Oh, esto me incita, me empuja cada vez más, me hace estar gozoso
y consagrarme cada vez más al Señor y reconciliándome con Él y que realmente seamos completamente reconciliados. Señor Jesús, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿A fin de qué? A fin de que nosotros, habiendo muerto al pecado, vivamos a la justicia. Y por cuya herida dice que fuisteis sanado. Yo no sé, pero yo fui sanado. Yo fui sanado de toda la amargura, de todo el pecado que había dentro de mí, de todo lo que era negativo. Este Cristo maravilloso, cuando Él vino a mí, Él me limpió, me santificó, me justificó y me hizo hijo suyo, y me trasladó de donde yo estaba, de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy realmente podemos decir, podemos declarar, gracias Señor, porque somos hijo tuyo, porque tú has puesto tu vida dentro de nosotros y fuimos, y por tu llaga nosotros fuimos sanados. Mira lo que dice en Isaías 53:11, dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por el conocimiento de Él. El justo, siervo mío, dice, hará justo a mucho y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Este era el Señor Jesús. Esto fue profetizado en Isaías 53. Y dice el 12, por tanto, 53:12, yo le daré porción con el grande y con el fuerte. Dice, y con el fuerte repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Pero Él solo llevó el pecado de muchos y intercedió por los transgresores. Oh, Señor Jesús, por eso cuando Jesús estaba en la cruz, Él clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese cuerpo, no lo que había dentro, porque en Él habitaba interiormente toda la plenitud de la deidad. Pero ese envoltorio, esa carne de humanidad que Él realmente pudo poseer por medio de la encarnación de la Virgen María, Él era tanto hombre como Dios. Exteriormente, Él era un hombre, pero un hombre sin pecado, un hombre que en su carne no había pecado. Dice que Él vino en semejanza de carne de pecado. Quiere decir que tenía carne, pero no estaba contaminada. Igual como la serpiente aquella que levantó Moisés en el desierto, era una serpiente de bronce. Tenía la forma, la semejanza de una serpiente, pero era bronce. Bronce significa justicia, porque todo aquel que miraba a aquella serpiente de bronce era sanado. Cristo vino como aquella serpiente, pero sin la naturaleza serpentina, sin ese veneno, sin esa carne de pecado. Él tenía un cuerpo y en ese cuerpo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces fue en ese cuerpo. Por eso Dios permitió de que Satanás se inyectara en la carne del hombre, porque él andaba suelto, pero ya en la carne del hombre él estaba ya localizable. Él sabía dónde estaba localizable ya el enemigo. Por eso él vino en la carne, en semejanza de carne de pecado, para que cuando fuese la cruz, todo el pecado de la humanidad fue sobre ese cuerpo. Y es maravilloso de que fue muerto en la carne, pero por medio de esa vida interior que había, dice, fue vivificado en el Espíritu. Como el grano de trigo que cayó a la tierra, murió, pero la vida fue liberada de ese grano para producir mucho grano. Y la muerte de Cristo reprodujo muchos Cristos hoy aquí en la tierra. Así que, queridos hermanos, Él era el unigénito Hijo del Padre que estaba aquí en la tierra, pero al morir, Él se multiplicó. Él dice que ya no llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Qué maravilloso de que Cristo se forjó en la humanidad, en nosotros. Por eso Él quiere reconciliarnos por completo, para que nosotros podamos llegar a ser esa expresión aquí en la tierra. Dice en Hebreos 9:28, dice, así también Cristo,
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y ya por segunda vez, sin relación por el pecado, aparecerá para salvación a los que con anhelo le esperan, a los que con anhelo le estamos esperando. Así que, querido hermano, ya después no vendrá de la manera que vino la primera vez, sino como dice aquí, dice aparecerá, sin el pecado aparecerá para salvación a los que con anhelo le esperamos. Señor Jesús, por eso aquí en Colosenses 1:22 dice, ahora que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Eso lo dice Colosenses 1:18. Esto es realidad, tenemos que disfrutarlo. Por eso en Romanos 8:3 dice, porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios, dice aquí, escucha lo que dice este versículo, dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Maravilloso. Señor Jesús, el 3 dice, el segundo paso de la reconciliación consiste en reconciliar con Dios a los creyentes que viven en la vida natural y apartándolo de la carne. Ese es el deseo de Dios. Quiere apartarnos de nuestra vida natural, de nuestro ser caído, para que podamos vivir por el Espíritu y llegamos a salir de nuestra alma, de nuestro ámbito natural y vivir en una atmósfera divina. Dios desea eso. En 2 Corintios 5:12, como dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, exhortando a Dios por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Señor Jesús, esto es maravilloso. Por este propósito, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros, las personas, a fin de que nosotros ahora podamos vivir para Él. Y vivamos una vida en resurrección. Señor Jesús, mira lo que dice en 2 de Corintios 5:14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así, que uno murió por todo, por consiguiente, todos murieron. Dice, y por todos murió, para que los que viven, tomemos este versículo para nosotros, sino para los que vivimos, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, resucitó por nosotros y fue resucitado. Señor Jesús, maravilloso. Voy a ver, tenemos las 10:58, nos quedan 2 minutos para las 11. Leo este puntito y ahora vamos a hacer un alto ahí en el camino, la ve. Dice, puesto que aún estamos todavía separados de Dios y puesto que no somos completamente uno con Dios y estamos en total armonía con Él, nosotros necesitamos el segundo paso de la reconciliación. ¿Cuál es? C. Dice, el aspecto subjetivo interno de la muerte de Cristo, dice esta muerte de Cristo necesita ser aplicado a nuestra situación y a nuestra vida natural. Debe ser aplicado. Y esto lo dice en Romanos 6:6, que dice, sabiendo esto, nosotros necesitamos saber esto. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que ya no sirvamos más al pecado como esclavos. Señor Jesús, 8:13, dice así, dice, porque si vivir conforme a la carne, habréis de morir. Mas, si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Así que, queridos hermanos, necesitamos vivir a Cristo. En Gálatas 5:24 dice así, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencia.
En Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Señor Jesús. A fin de que nosotros podamos ser reconciliados con Dios en plenitud, dice que el Padre pone al descubierto nuestra vida natural y nos revela nuestra verdadera situación. Es maravilloso, tenemos que orar esto al Señor. Señor, revela mi propia situación. Ponga al descubierto mi vida natural, Señor. Dice en 1 de Juan, dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Pero si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Limpia de todo pecado. Aquí nos quedamos y vamos a entrar a la letra A, pero ahora después de esta canción que vamos a escuchar, y así paramos un poquito, y ahora estamos pronto aquí de nuevo. Amén. Como siempre, después de esta canción, me gusta recomendaros y anunciaros esta versión del Recobro, que es un Nuevo Testamento. El texto es del original griego, lo podéis comprobar, y tiene 9.500 notas explicatorias. Estas notas han sido recopiladas de todos los hermanos que nos han precedido desde Lutero en adelante. Muchas verdades que han sido declaradas, abiertas en la palabra, han sido recobradas y recopiladas aquí en este Nuevo Testamento. Y tiene 9.500 notas y 13.000, digamos, referencias a pie de página. Y cada libro, desde Mateo hasta Apocalipsis, tiene un bosquejo con el contenido de cada libro, cuándo se escribió, quién lo escribió, en dónde y cuál era el propósito. Así que lo estamos enviando gratuitamente y sin compromiso, con una colección también de 7 libros. El que lo solicita. Y podéis solicitarlo al teléfono 951-094-888. Se llama fuera de España con el más 34. Más 34 951-094-888 y el correo electrónico evida4@gmail.com. evida4@gmail.com o por el WhatsApp 637 87 99 66. 637 87 99 66 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, querido hermano, estamos compartiendo en cuanto a la necesidad
de que nosotros podamos ser completamente reconciliados con Dios. Así que estamos aquí en la letra A. Y dice así, dice, como resultado nosotros condenamos a nuestro ser natural y aplicamos la cruz de una manera subjetiva. Y esta aplicación de la muerte de Cristo crucifica nuestra vida natural. Ve, dice, a medida de que nuestro hombre natural es anulado por la cruz, experimentaremos el segundo paso de la reconciliación. En este paso, el velo de nuestro hombre natural es rajado. ¿Para qué? Dice, es rajado a fin de que nosotros podamos vivir en la presencia de Dios. Igual como el velo, cuando Cristo murió, el velo fue rajado, dice, desde arriba hasta abajo. Y se nos abrió un camino nuevo y vivo. ¿Para qué? Para entrar en el lugar santísimo, a la presencia de Dios, donde solamente una vez al año podía entrar un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año para interceder por el pueblo. Pues ese velo fue rajado, queridos hermanos y hermanas, para que nosotros, ahora que hemos sido reconciliados con Dios, podamos entrar por ese camino nuevo y vivo al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y podamos ser aquellos, como hemos dicho aquí, vivir en la presencia de Dios. En lugar de ocurrir una sola vez para siempre, dice que el segundo paso de la reconciliación es ahora continuo. Es continuo. Qué bueno. Señor Jesús, termina con nuestro ser natural, con nuestro ser caído, Señor. Dice, por medio de los dos aspectos de su muerte, Cristo reconcilia completamente al pueblo escogido de Dios. Completamente. En Romanos 5:10, mira lo que dice, porque si siendo nosotros enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Escucha lo que dice la segunda parte de Romanos 5:10. Esto tenemos que aprendernos este versículo, porque este versículo tiene mucha revelación. Lo leo otra vez desde el principio. Porque si nosotros, queridos hermanos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice el versículo, mucho más seremos reconciliados, seremos salvos en su vida. Es decir, nosotros fuimos reconciliados y Cristo, como el Espíritu vivificante, entró dentro de nosotros. Una vez que ahora ya está dentro de nosotros, que estamos reconciliados, ahora mucho más seremos reconciliados por su vida. La vida de Dios que está dentro de nosotros nos salva. Y nos hace volvernos a Él. En 2 de Corintios 5:19, que lo hemos leído, dice, a saber que Cristo Dios estaba reconciliando al mundo, no imputándole al hombre sus delitos. Y Él puso en nosotros la palabra de reconciliación. Y por eso, como dice, somos embajadores en cadena, Señor Jesús. Entramos al punto Romano 2, que dice lo siguiente. Ser completamente reconciliado con Dios, esto hace que nuestro corazón sea ensanchado. Hemos visto cómo podemos ser reconciliados, pero ahora dice que para que realmente nosotros ya somos plenamente reconciliados con Dios, dice, al ser plenamente reconciliados con Dios, esto hace que nuestro corazón sea ensanchado. Tenemos que orar, Señor, ensancha mi corazón. Ahora viene aquí unos versículos muy ricos. El apóstol Pablo, él decía, en 2 de Corintios 5:20, dice, lo hemos leído antes, dice que somos embajadores en Cristo, y en 6:11 dice, 2 de Corintios 6:11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corinto. Dice, nuestro corazón se ha ensanchado. Queridos hermanos, ¿quién de nosotros hoy estamos diciendo, nuestro corazón se ha ensanchado a vosotros, oh malagueños,
Oh, sevillanos, nuestro corazón se ha ensanchado. Queridos hermanos, necesitamos tener un corazón ensanchado. El 6:12 dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro interior. Dice el versículo siguiente, dice, pues, recíprocamente, dice, en pago, como a hijo os hablo, ensanchaos también vosotros. El Señor nos habla en esta mañana por medio de nuestro hermano Pablo. Hermanos en Málaga, ensanchaos también vosotros. Dios quiere que tengamos un corazón ensanchado, donde tiene cabida todos los hermanos. No importa, todos los hermanos. Señor Jesús, necesitamos tener un corazón. Hay un versículo que se me viene ahora a la mente, en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 2. Dice el versículo así, voy a tratar de leerlo de memoria. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero yo voy a poner en Málaga, a la iglesia de Dios, porque este versículo es la palabra de Dios y ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y yo quiero ser corregido, yo quiero ser realmente perfeccionado. Y dice el Señor, a la iglesia de Dios que está en Málaga, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo el apóstol Pablo aquí en este versículo, dice, Señor de ellos y nuestro. Porque muchas veces creemos que nosotros somos los que tenemos la verdad y los demás están equivocados y los demás están... Es Señor de ellos y nuestro. ¿No es esto maravilloso? Oh, yo aquí me regocijo en este versículo, Señor de ellos. Señor, ensancha mi corazón. Oh, ellos son tuyos, Señor de ellos y nuestro. Maravilloso. La letra A dice, cuán ancho sea nuestro corazón depende del grado en que seamos nosotros reconciliados con Dios. Según nosotros estemos reconciliados con Dios, así estará nuestro corazón ensanchado. No podemos decir, no, nosotros tenemos la verdad absoluta. No, nosotros somos los que realmente, nosotros somos los que somos por la misericordia de Dios. Así que, queridos hermanos, Señor de ellos y nuestro. Ser estrechos de corazón es un fuerte indicio de que hemos sido reconciliados con Dios, solo parcialmente, y que el porcentaje de nuestra salvación es bastante bajo. Es bastante bajo. En 2 Corintios 6:12 dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro interior, porque si siendo enemigos, hermanos, nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, ahora nosotros estando reconciliados, seremos salvos en su vida. ¿Quieres ser salvo de toda esa atadura que hay dentro de ti, aun teniendo a Cristo dentro de ti? Todavía muchas veces nosotros no entendemos. Hay muchos hermanos que no entienden, y yo no entendía por mucho tiempo. Bueno, si nosotros tenemos a Cristo, claro, nosotros recibimos a Cristo en nuestro espíritu, pero ahora el propósito de Dios es que Él no quiere quedarse solo ahí en nuestro espíritu. Él quiere intensificarse y extenderse, empaparnos todo nuestro ser. Por eso ese versículo que hay en Apocalipsis 3:20 no es para los inconversos, es para la iglesia. Una vez que Él entra en nuestro espíritu, Él está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Eso no se lo puede decir a un inconverso. Eso, Él quiere entrar en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, en nuestras opiniones, en nuestras decisiones. Todas nuestras decisiones tienen que ser Cristo mismo en nosotros, para que todo lo que hagamos sea para la edificación. Porque si Cristo no es el que edifica, en vano podemos hablar y trabajar los edificadores. Porque Él dijo,
la profecía más grande que hay en toda la Biblia es: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que, queridos hermanos, esto es maravilloso. La letra C dice: a fin de ser estrictos con nosotros mismos y no con otros. Muchas veces somos estrictos con los demás. Ay, pero nosotros vimos: Señor, ten misericordia de mí. Pero al otro: Señor, disciplínalo. Señor, mira lo que estás haciendo, mira. ¿O has orado alguna vez: Señor, ten misericordia de este hermano? Si no, lo miramos atravesado o por encima del hombro. Mira la vida que lleva hay que ver la vida, mira el hablar que tiene. Pero no nos hemos escondido. Señor Jesús, gracias por tu sangre preciosa que nos limpia. Señor, toca el corazón de este hermano, de esta hermana. Señor, mira qué hablar tiene. Oh, Señor, dame tu sabiduría para que yo pueda arrimarme a él y sea tú el que hable a través de mí, pueda consolar su corazón, pueda volver él todo su ser a ti. Señor Jesús, oh, queridos hermanos, yo quiero tener ese corazón del Señor. Él vio a la gente como una oveja descarriada, y aún él dijo: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, y aprended de mí. Mira que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, para vuestra alma quiere decir, hallaréis descanso para vuestros pensamientos, para vuestras maquinaciones, para vuestras críticas. Aprended de mí. Señor, yo quiero aprender de ti en esta mañana. Oh, dice, necesitamos ser ensanchados. Dice, aquellos que son estrechos, usualmente también son angostos. Digamos, dice que son estrechos y por lo tanto necesitan que su corazón sea ensanchado. Yo tomaría este párrafo para nosotros, para mí mismo. Para mí mismo, dice, a fin de ser estrictos con nosotros mismos y no con otros. Dice, nosotros necesitamos ser ensanchados. Aquellos que somos estrechos, usualmente también somos angostos. Y por lo tanto necesitamos que nuestro corazón sea ensanchado. Yo me he tomado esta parte para mí, de verdad, y para cada uno de vosotros. Queridos hermanos, necesitamos sufrir pérdida de nuestra vida natural, de nuestro ser caído, para que Cristo pueda tomar más terreno en nosotros, más reconciliación, y Él pueda ser más expresado en cada uno de nosotros. En 2 de Corintios, otra vez dice aquí, dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vosotros mismos. Dice, sí pues, recíprocamente en pago, como a hijo os hablo, ensanchaos también vosotros. La letra D dice, la sabiduría y la anchura del corazón son dos aspectos de una misma cosa. El secreto para la sabiduría es tener un corazón ancho. Tener un corazón ancho. Señor Jesús, en Primera de Reyes, dice así, Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está junto al mar en multitud. Comían, bebían, se regocijaban. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría, gran entendimiento y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Señor Jesús, Dios le dio sabiduría a Salomón. Salomón le pidió sabiduría. Señor, dame sabiduría para yo poder tratar con este pueblo tan grande donde tú me has puesto. Necesitamos pedirle al Señor sabiduría. Y seguro que el Señor nos va a dar sabiduría. Oh, Señor Jesús. Tenemos las 11:19. El tercer punto, entramos en punto romano, dice, cuando hayamos sido completamente reconciliados con Dios y nuestro corazón haya sido ensanchado, entonces cuando nosotros podemos representar a Dios correctamente en su propósito, en su plan y en su intención que hay en su corazón. En 2 de Corintios 5:20, otra vez dice, somos embajadores,
Señor, tenemos que orar este versículo. Señor, gracias. Somos embajadores. Señor, somos embajadores en el nombre de Cristo, en tu nombre. Señor, yo quiero representarte a ti. Un embajador es aquel que tiene contacto con ese presidente de ese país donde él representa. Donde él representa, sabe todas las leyes, sabe incluso cuál es el deseo del presidente y lo que él anhela. Nosotros como embajadores tenemos que tener un contacto, un hilo directo con nuestro presidente, que es Cristo, nuestra cabeza. Y sí, Señor, ¿qué tú sientes? Señor, ¿qué tú quieres hablar? Señor, ¿qué tú quieres que yo diga? Señor, ¿qué tú quieres donde yo vaya? Señor, ¿qué tú quieres donde tú quieres que yo visite? Pero Señor, sé tú en mí. Yo no quiero ir solo. Quiero ser ese embajador en tu nombre, para que tú mismo seas el que exhorta, como dice aquí, exhortando a Dios por medio de nosotros. Os rogamos, dice, en el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Este versículo es muy precioso. Dice, 2 Corintios 18, dice, porque aunque me gloríe en cierto modo, más abundantemente de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificar y no para derribaros. Dios nos ha dado este ministerio para edificar, no para derrumbar, no para controlar, no para dirigir, sino realmente esto nos lo ha dado, dice, para edificaros, no para derribaros. Dice, no me avergonzaré, dice el apóstol Pablo, y yo con el mayor placer, dice 12:15, y yo con el mayor placer gastaré, dice, lo mío. Dice, gastaré lo mío. Y aún yo mismo, dice, me gastaré del todo por amor de vuestras almas, porque o amando o más, ¿seré yo amado menos? Queridos hermanos, es maravilloso de que Pablo no estaba dispuesto solamente a gastar lo que él tenía, sino aún lo que él era. Señor Jesús. Dice en 2 Corintios 13:4, porque ciertamente fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios, pues en verdad nosotros somos débiles en él, pero viviremos por el poder, dice, por el poder de Dios para con vosotros. Viviremos por el poder de Dios. El día 13:10 dice, por esto escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificar y no para derribar. Así que todo lo que el Señor nos da es para edificar y no para derribar. Queridos hermanos, cuántos errores hemos cometido, pero es tiempo y es momento de que seamos completamente reconciliados con Dios y podamos ser aquellos que edificamos la iglesia. Dice, puesto que el apóstol Pablo había sido completamente reconciliado con Dios y su corazón había sido ensanchado, él estaba calificado para ser embajador en Cristo, representando a Dios. Ya lo hemos leído antes, cuando dice que representaba y que era embajador en el nombre de Cristo. Un embajador de Cristo es uno que representa a Dios, la autoridad más elevada en el universo. Señor Jesús, es maravilloso. Dice, Dios ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Señor Jesús, Dios ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo, Señor Jesús, Cristo. En Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada. Ese es Mateo 28:18. Claro, aquí no viene el versículo 19, pero es cuando dice, id y predicar el evangelio, y todo aquel que crea, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo, digamos, dentro de este Dios triuno. Maravilloso, toda autoridad me ha sido dada. Amén. Dice la letra B,
Jesús es el Cristo, el Señor de todo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La autoridad más elevada es Cristo. Así que, querido hermano, dice en Hechos de los Apóstoles 2:30, dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oh, maravilloso. El apóstol Pedro, días antes, estaba negando al Señor. Pero cuando ese espíritu entró dentro del apóstol Pedro, él realmente fue intensificado y levantado, y se levantó allí delante de 3 o 4 o 5 mil personas. Y él proclamó este versículo. Realmente es algo maravilloso. Por eso cuando Jesús resucitó, él sabía lo que Pedro lo había negado 3 veces y que sabía su corazón y que era débil. Pero mira, cuando él resucitó y la María Magdalena lo descubrió de que era el Maestro y le dijo, no me toque, porque todavía no he subido al Padre. Dice, ve y dile a mis hermanos, escucha, a mis hermanos, que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Dice, y a Pedro. Él se acordó de Pedro. Cuando el Señor Jesús, y en la palabra, hay este recordatorio, esto es muy importante, hermano. Y por eso nosotros no podemos juzgar a nadie, a ningún hermano, porque el Señor conoce a cada uno de nosotros. Por eso nosotros lo único que podemos es orar por él, porque nosotros podíamos decir, mira Pedro lo negó 3 veces y pero él conocía el corazón de Pedro. Pero fue el único que se atrevió allí a entrar a aquel patio a ver lo que había pasado. Aunque por miedo lo negó 3 veces, pero el Señor sabía y él le estaba guardando. Por eso le dijo, y a Pedro. Amén. Entonces leo este versículo otra vez de nuevo. Sepa pues certísimamente, toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 11:28, ¿verdad? Ya me ha avisado la hermana y me quedan 2 minutos. Leo estos versículos y termino. Dice, Dios le ha hecho, dice, la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todo. Primera de Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y el solo soberano Rey de los que rigen como reyes y Señor de los que gobiernan como señores. Así, bueno, voy a parar aquí y ya seguiremos el próximo lunes. Bueno, que estaré 2 lunes sin estar por aquí, habrá 2 mensajes grabados porque voy a estar fuera, pero dentro de unas cuantas semanas seguiremos compartiendo sobre el ministerio de la reconciliación. Muchas gracias por estar ahí con nosotros y que el Señor os siga fortaleciendo y siga siendo su hogar en vuestros corazones. Hasta el próximo lunes.